Shalom, ¿cómo estás? Que Yahweh te bendiga. Estamos en otro estudio. Vamos a ver hoy capítulo 8 y 9 de la epístola de los Hebreos. Bendito Yahweh por poder enseñar su palabra. Y quiero compartir esta porción de esta serie de estudio que venimos haciendo una vez por semana. Y vamos a ver hoy el capítulo 8, el capítulo 9, un mediador de un nuevo pacto. Y ese es nuestro amado Mesías, Yeshua, Yahshua, o como se le conoce en el español como Jesús. Hace unos días di un mensaje acerca de Jesús. ¿Es Dios o Yahshua? ¿Es Yahweh? Y muchos hermanos directamente rechazaron el mensaje, otros lo estudiaron y otros pudieron aceptar el mensaje. Pero más allá de todo, quiero decirles que escudriñen las Escrituras, estudien, porque yo los mensajes que doy no los doy porque a mí se me ocurre, sino porque vienen del Padre, y sé que muchas cosas que doy es muy chocante, es muy fuerte para muchos. A mí me ha pasado también cuando el Padre me llevó a la restauración de su palabra, y sé que entender de que Yahshua o Yeshua es el hijo de Yahweh, pero no es Yahweh, o Jesús no es el Dios Padre. Entonces, en ese estudio yo explico bien cada versículo para poder entender por qué nos han enseñado de que Jesús es Dios. Lamentablemente han manipulado las Escrituras y han hecho uso de ellas, y esto es de origen católico, por lo cual hoy en día millones de cristianos creen de que Jesús es como Dios, pero en realidad es el Hijo de Yahweh. Por lo cual yo explicaba bien ahí que tiene la misma esencia, sustancia, que ha salido del Padre, pero no es el Padre. Entonces te animo a que escudriñes, averigües, estudies con respecto a este tema, y que no te quedes con lo que dice Eric, con lo que dice el pastor o lo que dice fulano de tal, sino que el mismo Yahweh a través de su Espíritu Santo te muestre la verdad de las Escrituras. Así que vamos a ver hoy en esta noche el mediador de un nuevo pacto. Vamos a ver capítulo 8 y 9 del libro de los Hebreos. Ya la semana que viene estaríamos con el 10 y el 11, y la próxima terminaríamos ya el libro de la epístola de los Hebreos, capítulo 12 y 13. Así que para aquellos que no han estudiado los primeros capítulos, te animo a que lo hagas, y vas a ver cómo se va a ir entendiendo todo. Y el libro de los Hebreos es un libro que se resume en sí la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vamos a ver en el versículo 1 del capítulo 8, donde en el capítulo 8 dice el título: el mediador de un nuevo pacto. Nuestro amado Mesías, Yahshua, el hijo de Yahweh, él fue un mediador entre Yahweh y el hombre, y Yahweh a través de su hijo hizo un nuevo pacto sobre su pueblo, no sobre la humanidad, sobre su pueblo. Y vamos a ver hoy muchas verdades que quizás entendíamos de otras maneras las Escrituras, o nos han enseñado de otra manera, y vamos a ver qué importante es entender de que tenemos que ser parte del pueblo de Israel, porque todas las promesas que Dios hizo, el Dios de Israel, tiene que ver con su pueblo. Aún la salvación que vino a través del Mesías, que vino de Yahweh a través del Mesías,
esa salvación vino para el pueblo de Israel, no para toda la humanidad como nos han enseñado. Entonces, todo aquel que quiera ser salvo tiene que ser parte del pueblo de Israel. No un Israel de un linaje de sangre, sino un Israel espiritual. Por medio del Mesías podemos ser parte del pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer ahí el versículo 1 y dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos sumo sacerdote. O sea, viene hablando el autor de la Epístola de los Hebreos acerca de el Cohen Gadol. El Mesías es el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, como también con el orden de Melquisedec, y eso lo vimos la semana pasada. Y decía, es que tenemos un sumo sacerdote. Él se sentó a la diestra, la palabra diestra es derecha, a la derecha del trono de la majestad de los cielos. ¿Cuál es el trono de la majestad de los cielos? El trono de Yahweh, el trono del Dios de los cielos y la tierra. Se sentó a la derecha. Por eso yo explicaba en el estudio Jesús es Dios, refiriéndose a que si Yahshua es Yahweh, tendría que sentarse en el primer trono, en el gran trono, que dice el gran trono de la majestad de los cielos. Apocalipsis dice el gran trono blanco, pero se sienta a la derecha, por lo cual la derecha representa autoridad. La derecha del Padre representa autoridad, o sea que el Hijo es el representante de Yahweh y la autoridad. Versículo 2. Y Yahweh, el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó, dice la Reina Valera, el Señor. Esa palabra Señor sería Dios, Elohe, Yahweh. No Cristo, ni Jesús, ni Yahshua. Y permítanme hablar en español para que entiendan muchos, porque muchas personas están viendo los estudios por primera vez y escuchan los nombres en el hebreo y les cuesta, y yo sé que no es fácil, pero siempre es recordar los nombres en español, pero siempre hablar los nombres en el hebreo que son los correctos. Entonces, fíjense en que Yahweh se sienta en el gran trono blanco y a la misma vez el Hijo a la derecha. Y dice, Él, ¿quién? Yahweh, Él, dice el versículo 2, el ministro del santuario. ¿Qué santuario? El santuario celestial. Cuando Yahweh le dice a Moisés que abra un Mishkan, que haga un santuario en la tierra, que en la traducción valera es tabernáculo, pero en realidad es Mishkan, que es templo, que es santuario, fue una sombra de lo que hay en el reino de Yahweh. Entonces dice el ministro del santuario. ¿Quién es el ministro del santuario? Y de aquel verdadero tabernáculo, o sea, de aquel verdadero que está en los cielos, en el reino de Yahweh, que levantó Yahweh. Es decir, Yahweh es ministro del santuario y está en el verdadero Mishkan, tabernáculo, que levantó Yahweh en su reino y no el hombre, refiriéndose a Moisés. O sea, lo que el autor de la Epístola de los Hebreos está diciendo, nuestro Mesías es el gran sumo sacerdote, que Él murió y resucitó, y Él ascendió a los cielos, al reino de los cielos, donde está su Padre, y entró al lugar santísimo, al santuario, donde es Yahweh el ministro de ese santuario, y es el verdadero Mishkan que está en el cielo. Ahora fíjense que cuando Yahweh le dice a Moisés, haz todo como te fue mostrado, es una copia de lo que fue en la tierra, de lo que hay en el reino de Yahweh. Versículo 3. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios.
por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Ahí está volviendo a repasar lo que venía ya diciendo, que el Mesías fue sumo sacerdote, que asimismo se ofreció, pero no ofreció ningún animal o ningún derramamiento de sangre animal por sus pecados, porque él no tenía pecados. Él se presentó santo y a la misma vez él derramó su sangre para perdón de pecados de todo aquel que crea en él. Entonces dice, si tuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá de Yahweh. ¿Por qué? Porque Aarón presentaba un animal, hacía un sacrificio, derramamiento de sangre para que Yahweh le perdonara primeramente sus pecados. Y luego Aarón, siendo perdonado, ahí sí él hacía un sacrificio nuevamente y derramaba la sangre de ese animal delante de Yahweh para que Yahweh perdonara una vez al año todos los pecados del pueblo de Israel. Entonces, lo mismo hizo el Mesías, fue como cordero al matadero, pero también fue como un sumo sacerdote que se presentó delante de Yahweh en el lugar santísimo. Por eso el velo del templo se rajó en dos y se separó el lugar santo del lugar santísimo, se cortó ese velo y ya a través del Mesías, a través de ese sacrificio de este amado cordero, como un cordero, derramó su sangre y ya hoy tenemos libre acceso al lugar santísimo de Yahweh a través del Espíritu de Santidad. Entonces, entendiendo esto, vemos la maravillosa obra de Yahweh a través de su Hijo por medio de su sacrificio. Dice versículo 5, estos sirven, refiriéndose a los sacerdotes, a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, lo que hizo Aarón, por ejemplo, fue una sombra de lo que se hace en el cielo. Entonces, ¿quién fue el sumo sacerdote en el cielo? El mismo Mesías. Y dice, porque esto fue figura y sombra de las cosas celestiales, como se le ordenó a Moisés cuando iba a construir el Mishkan, el tabernáculo. Y le dijo Yahweh, haz todo lo que te he mostrado del modelo que te revelé. Haz todo como te mostré. Entonces, cuando Yahweh le revela el Mishkan a Moisés, ese modelo el Padre lo sacó de su reino. Y eso está en Éxodo 25:40. Entonces seguimos, versículo 6. Dice, pero ahora dice el autor, mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El del Mesías. Porque Él es el mediador de un nuevo pacto. No como el pacto anterior, que tenía que el sumo sacerdote derramar la sangre de un animal y pedir perdón de pecados una vez al año, sino que el mismo Mesías, siendo cordero sacrificado y él mismo sumo sacerdote, se ofreció, fue una vez y para siempre, el perdón de todos los pecados. Entonces, ese es el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no significa que las leyes de Yahweh o los mandamientos de Yahweh hayan sido anulados. Sí, el antiguo pacto fue anulado con respecto al sacrificio, por lo cual la profecía que hoy muchos están hablando de un tercer templo para volver a hacer sacrificios no es de Yahweh. No es de Yahweh, porque son profecías mal interpretadas, son sacadas de la Biblia y mal interpretadas en esa profecía. Yahweh no quiere un tercer templo, porque ya la Shekinah, ya la Kabod, la gloria, esa presencia que descendía en el arca, habita en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros somos el arca, el templo, el Mishkan, como quieran llamarlo,
de Yahweh. Entonces, este es el nuevo pacto, establecido en mejores promesas, por medio del Mesías. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo. ¿Qué significa sin defecto? Que hubiese sido sin propósito, sin sentido, todo lo contrario. El primer pacto fue muy importante para el pueblo de Israel. Pero no hubiera un nuevo pacto sin un primer pacto. Entonces dice, porque respondiendo nos dijo, y él ahí cita lo que dijo Yahweh, vienen días, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Entonces, ¿para quién es el nuevo pacto? Para el pueblo de Israel, para el pueblo de Yahweh, no para las naciones o para el mundo. Ahora el pueblo de Yahweh y el pueblo de Israel está en las naciones. Y eso es importante de entender. Por eso dentro de poco voy a estar dando un mensaje que se llama ¿Quién es Efraín? Y vamos a ver a las escrituras y vamos a entender quién es realmente Efraín y cuáles son las profecías que se están cumpliendo con respecto a Efraín. Acá Yahweh está diciendo que el nuevo pacto está establecido por medio de su Hijo, del Mesías, pero es para las dos casas de Israel. Entonces la salvación es para el Israel que se dividió en dos casas y que Efraín fue divorciado y que Judá no fue divorciado porque Judá vendría el Mesías. Por eso el Mesías muere por esa mujer, por esa madre de Israel en el Calvario. Él toma el lugar de esa mujer adúltera, porque Israel pecó. Y todo esto yo lo explico en el Evangelio de Yahshua o de Yeshua. Ahí explico bien todo. Realmente qué es el Evangelio según las Escrituras en un contexto hebreo. Entonces Yahweh dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, refiriéndose a Efraín, 10 tribus, y refiriéndose a Judá, 2 tribus. No es el nuevo pacto sobre la iglesia, y este es un gran error que nos han enseñado. La teoría del reemplazo nos ha engañado. Y si no saben lo que es la teoría del reemplazo, estudien, escudriñen y busquen sobre ese tema. El antiguo pacto que Yahweh hizo fue a través de su pueblo hebreo que salió de Egipto y él se presentó en el monte Sinaí. El nuevo pacto Yahweh lo hace a través de su Hijo que viene a la tierra, da su vida por el Israel de Yahweh y por las dos casas de Israel. Entonces todo tiene que ver con Israel. Y cuando uno dice Israel, no tenemos que tener la mente de judío vestido de negro, Israel, la tierra prometida, porque ese no es el Israel de Yahweh. El Israel de Yahweh es aquel que tiene al Mesías y tiene a su Rúa, a su Espíritu Santo. Es el que tiene su palabra, su verdad, su Torá. ¿Y dónde está? Está en todas las naciones de la tierra. Porque cuando venga el Mesías a buscar a ese Israel espiritual, a esa novia, ¿dónde la va a levantar? ¿La va a levantar de la tierra de Israel? No. La va a levantar de los 4 extremos de la tierra. Entonces, sigue diciendo, versículo 9. No haré, dice Yahweh, como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, cuando hizo ese pacto en el monte Sinaí. Como ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos. ¿Qué significa? Yo me separé de ellos. Es decir, ¿cómo violaron el primer pacto? Haciendo un adulterio espiritual, adorando a un falso dios, que era el dios Apis,
de los egipcios, cuando hicieron el famoso becerro de oro. Entonces, dice el versículo 10, por lo cual, dice Yahweh, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice, con la casa de Israel, ahí se refiere a las 12 tribus de Israel. ¿Y dónde está esto? En Jeremías capítulo 31. ¿Qué va a hacer Yahweh? Un nuevo pacto, donde pondré mis leyes, mis mandamientos en su mente y en su corazón las escribiré. Y seré yo su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿cuándo comenzó el nuevo pacto? Cuando el Mesías vino, derramó su vida, su sangre, ahí él fue el mediador de un nuevo pacto. ¿Cuándo se cumplió esta profecía en Jeremías 31? Donde él escribiría su Torá en la mente y en el corazón de su pueblo, cuando vino el Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos tener los mandamientos de Yahweh en nuestras vidas? A través de su Espíritu. Y dice, ninguno enseñará a su hermano ni ninguno a su prójimo, diciendo, ¿conoces a Yahweh? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y quiero explicar bien este versículo. Muchos toman este versículo ignorantemente, refiriéndose a que nosotros como hijos de Yahweh, de Dios, nadie nos tiene que enseñar nada. ¿Por qué? Porque dice que el mismo Dios, esto es lo que dicen ellos, el mismo Dios nos enseña. Entonces no tenemos que estudiar ni aprender o poder recibir alguna enseñanza de alguien. No está diciendo eso el versículo. Lo que Yahweh está diciendo, ninguno enseña a su hermano o ninguno a su prójimo diciendo conoce a Yahweh, está hablando de un contexto. Porque Yahweh, cuando está dando este mensaje en Jeremías 31, Yahweh le hablaba a pocas personas. Yahweh le hablaba al profeta Jeremías, por ejemplo, cuando este versículo se cita en Jeremías 31. En el monte Sinaí, cuando Yahweh hace el primer pacto, Yahweh le habla a Moisés y luego le habla al pueblo, pero fue en ocasiones específicas. Y cuando dice Yahweh, a partir de este pacto, todos me conocerán, desde el pequeño hasta el mayor. ¿A qué se refiere? De que a través del Hijo de él, del Mesías, a través de su sacrificio, podemos tener libre acceso a él, y a través del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, podemos conocer a Yahweh. Y para aquellos que tienen una intimidad con el Padre, saben lo que estoy diciendo. Y yo sé que y esto lo digo con respeto, pero mucho pueblo de Yahweh no tiene una intimidad con el Padre. Y esto es grave. Porque muchas veces hay hermanos que vos hablás y decís, sí, porque Yahweh me habló, Dios me habló y me dijo esto. Y te dicen, ¿cómo que Dios te habló? Dios habla, hermano, hermana, amigo, amiga, de miles de formas. Pero sobre todo a través de su palabra y a través del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para eso vino, para recordar, para enseñar, para guiar, para exhortar, para preparar al pueblo y a la novia para la segunda venida del Mesías. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro consolador. Es el Espíritu de Yahweh. Entonces, dice el versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus maldades. Ahora, ¿cómo haría esto Yahweh? Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias. ¿Qué es propicio? Oportuno, favorable. Es más, Él está para ayudarnos en nuestras injusticias. ¿Y cuáles son las injusticias del ser humano? La maldad. El ser humano tiene maldad. Y la maldad viene del pecado que habita en el hombre.
Dice, nunca más me acordaré de sus pecados, ni de sus maldades. Como Yahweh, a través de Jeremías 31, estamos hablando de cientos de años antes del Mesías, está diciendo que no se va a acordar de sus pecados, del pueblo de él, de Israel, de todas sus maldades, de sus injusticias. Si la paga del pecado era muerte, estaba hablando ya de lo que vendría en un futuro, que a través de su Hijo, Yahweh perdonaría todos nuestros pecados. Entonces es importante entender esta escritura. Cómo Yahweh en el antiguo pacto podía perdonar a su pueblo para siempre, a través de lo que sería el nuevo pacto, a través del sacrificio del Mesías y a través del Espíritu Santo de Yahweh. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y acá también quiero aclarar algo. Si hay un nuevo pacto, el antiguo ha sido viejo. Pero el antiguo pacto no son los mandamientos de Yahweh. El antiguo pacto era sacrificio, derramamiento de sangre para perdón de pecados. Por eso es importante entender esto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Porque había una ley, la paga del pecado es muerte. Entonces, todo aquel que tenía pecado tenía que pagar esa deuda. Y solamente era a través del sacrificio de sangre o de un animal presentado a Yahweh. Entonces, ese antiguo pacto ya quedó viejo, pero ahora hay un nuevo pacto. Por eso, el pueblo de Israel no tiene que esperar un tercer templo. No tiene que esperar que vuelvan a sacrificar una vaca roja y empiece el sacrificio de nuevo. Porque ya el Mesías lo hizo una vez y para siempre. Ya tenemos libre acceso a Yahweh, al Dios de los cielos, y no necesitamos ningún derramamiento de sangre para que el Padre nos perdone. Entonces, esto es lo que es el antiguo pacto y lo que es hoy, a través del Mesías, el nuevo pacto. Ahora, hay mandamientos que ya no están vigentes, pero hay otros que sí. Y yo le hice un estudio hace un tiempo atrás sobre los 613 mandamientos y los 10 mandamientos. Entonces es importante escudriñar, porque nos enseñan de que el antiguo pacto fue abolido y todo lo que Yahweh dijo en el antiguo pacto ya no sirve más. Y no es así. Tenemos que separar y entender qué cosas ya fueron pasadas en lo que es el antiguo pacto y lo que es un nuevo pacto. Ahora vamos a ir al capítulo 9, donde el capítulo 9 nos habla detalladamente lo que es el Mishkan, el templo, lo que Yahweh le mandó a Moisés a construir en la tierra. Versículo 1. El primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. ¿A qué se está refiriendo? Al templo, al Mishkan, al lugar de sacrificios, de holocausto, de búsqueda y de comunión con Yahweh. Y acá, en el capítulo 9, el autor de Epístola a los Hebreos va a empezar a explicar qué función tenía el antiguo pacto. El primer pacto tenía una ordenanza de culto y santuario terrenal. El tabernáculo o el Mishkan estaba dispuesto o estaba hecho de dos partes. Vamos a verlo. Primera parte era el lugar santo y la segunda parte era el lugar santísimo. Lugar santo y lugar santísimo. La primera parte, el lugar llamado lugar santo, separaba un velo muy grueso, era muy grueso el velo, separaba del lugar santo del lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en el lugar santo? Había un candelabro, la menorá. Esa menorá que Yahweh le dice a Moisés que la haga toda de una pieza de oro puro. Pesaba alrededor de 70 kilos esa menorá.
y era toda trabajada a martillo. Y es maravilloso saber el significado de la menorá. Yo hice un estudio también hace un tiempo atrás del significado de la menorá. Los 7 brazos, ¿qué significan? Las 7 luces, ¿qué significan? Es muy bueno ese estudio. Ahí está en el muro, si aquel que quiere estudiarlo. Pero la menorá es el verdadero símbolo del pueblo de Israel. Y lo digo con respeto esto, la estrella de hexagrama, la estrella llamada estrella de David, no es el símbolo del pueblo de Israel. Esa estrella tiene un origen y una historia de Babilonia, del tiempo antiguo, del paganismo. De David no tiene nada, pero lamentablemente el sionismo puso ese símbolo como bandera de Israel, pero realmente es la menorá el símbolo de Israel. Y aquellos que escudriñan las escrituras y saben la historia del pueblo de Israel saben que estoy diciendo la verdad. Pero hay muchos hermanos que están en las raíces hebreas, los judíos, mesiánicos, que vos le hablas de esto y se te ofenden. Pero yo los invito a que busquen y escudriñen. El año pasado yo hice un estudio con respecto a esto y me borraron el video del Ministerio de Hacienda Antigua por las denuncias que recibió. Entonces, como siempre, el hombre, en vez de decir, bueno, a ver si esto es verdad, busquemos, escudriñemos, estudiemos, juzga directamente. Pero cuando vemos que Yahweh le manda hacer la menorá, es el verdadero símbolo de Israel. Entonces dice, porque haz un candelabro. Y luego del lugar santo había una mesa, que era la mesa llamada en sí como de la provisión, ¿no? O sea, la mesa en el contexto histórico hebreo representa la provisión de Yahweh. Cuando dice el Salmo que Él va a preparar mesa en medio de un desierto, está hablando de la provisión. Entonces había un candelabro, había una mesa y había los panes de la proposición. Ahora eran 12 panes que representan las 12 casas, las 12 tribus de Israel, directamente el pueblo de Israel. Y los panes se llamaban los panes de la proposición. ¿Qué significa esto? Proposición es proponer, es disponerse. Entonces, el pan, esos panes que estaban en esa mesa, representaba al pueblo de Israel y la mesa representaba la provisión. Lo que hizo Yahweh en el desierto, que trajo provisión, trajo maná, sustento, que en el hebreo es parnasá. Entonces vemos que en el lugar santo, dice ahí Hebreos, estaba el candelabro, que el candelabro representa el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, representa los 7 días de la creación, representa los 7 tiempos que Yahweh determinó sobre la tierra, representa el día de reposo, el 7º día, representa los 7 espíritus de Yahweh, Isaías 11, Apocalipsis 4, representa muchas cosas la menorá. Bueno, la mesa, los panes de la proposición. Ahora, estaba la otra parte, que era el lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro, donde era un elemento que largaba un humo, un olor, una fragancia en el lugar santísimo para Yahweh. Que ese incensario de oro representa las oraciones del pueblo de Israel. Entonces, la oración del pueblo de Israel es como un olor fragante, como dice el Salmo, como un olor agradable delante de Yahweh. Entonces, eso es lo que representaba en este lugar santísimo. Luego estaba el arca de pacto, que era también totalmente de oro, una urna de oro, donde arriba en la tapa de esta arca habían 2 querubines totalmente postrados, cubriendo el arca con sus alas. Recuerden que los querubines son ángeles con jerarquía mayor que están en el reino de Yahweh, que son
aquellos que están en el trono de Yahweh, como los serafines. Los serafines son ángeles de fuego. Los querubines son ángeles que tienen varias alas y varios ojos. Eso podemos verlo en Apocalipsis. En el estudio de Apocalipsis yo lo expliqué eso. Entonces vemos que el arca del pacto, ahí descendía la Shekinah, la gloria, la Kabod de Yahweh, la misma presencia a través de su espíritu. Yahweh descendía ahí. Y luego él termina diciendo que estas cosas no se pueden hablar detalladamente, en el sentido de que se puede escudriñar aún más el significado del Mishkan y los elementos. Pero fíjense que dentro del arca estaba el maná, que era en realidad no era un pan, porque muchos hablan de que era un pan, era una semilla el maná, donde tenías que golpearla, machucarla, trabajarla, y luego se hacía como una clase de, como un bizcochuelo esponjoso. Era como el pan, pero era como un bizcochuelo blanco esponjoso, y eso era el maná. En realidad caía del cielo, pero no es que venía el pan hecho ya, horneado, calentito, como nos podemos imaginar. Eran semillas donde el pueblo tenía que trabajar, producir ese maná para poder comer. Y era en el mismo día, no podían guardarlo porque se aguzanaban. Luego del arca estaba la vara de Aarón dentro del arca, que era la que reverdeció, que era un instrumento que Yahweh también le había dado a él. Estaban las tablas del pacto de los 10 mitzvot, los 10 mandamientos. Entonces, eran elementos muy sagrados que Yahweh le dio. Ahora, todo eso era una sombra de lo que Yahweh tiene en su reino. Entonces, una vez conociendo esto, podemos ver que el Mishkan estaba formado con elementos que representan cosas espirituales y que muchas de ellas nosotros pudimos adquirir por medio del Mesías. Entonces, vamos a seguir, versículo 6. En la primera parte del Mishkan entraban los sacerdotes para cumplir los sacrificios, para cumplir los oficios del culto. Es decir, la primera parte, el lugar santo, entraban los sacerdotes para trabajar, para servir en lo que sería el culto en el templo, en el Mishkan. La segunda parte, que era el lugar santísimo, entraba solamente el sumo sacerdote, en el caso sería Aarón. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. Es decir, Aarón entraba una vez al año para ofrecer sacrificios por sus pecados y luego volver a hacer sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Y Yahweh los perdonaba todo un año. Todos los pecados y los errores que cometía el pueblo de Israel, Yahweh los perdonaba a través de el sacrificio o el servicio que hacía Aarón. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? Llevando la sangre que se ofrecía por sí mismo Aarón y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Miren lo que dice la Escritura, que muchos pecados que el pueblo cometía era por la ignorancia que hacían delante de Yahweh. Ahora miren lo que dice el versículo 8. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Yahweh, da a entender con esto que aún no se había abierto el camino al lugar santísimo. O sea, acá el autor de Hebreos, en el versículo 8, está haciendo una pausa de todo lo que viene hablando del templo. Y dice, y el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había abierto el lugar santísimo. Es decir, que lo que él está afirmando ahí, que el Espíritu de Yahweh, el Ruach HaKodesh, estaba hablando a través de él. Y explicaba a él, a todos los hermanos, las congregaciones del siglo I, del año 65, 70, antes del 70 que fue escrita esta epístola, de lo que el Espíritu Santo venía explicando a través de la boca de
el autor de los Hebreos. Ahora, él luego dice, ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, sino de la creación. Es decir, que ya el Mesías no tiene que venir a un templo terrenal y seguir haciendo sacrificio o sacrificarse de vuelta, entregarse de vuelta, porque él subió al Mishkan, al templo celestial donde está Yahweh, y él se presentó delante de Yahweh y su sacrificio fue perfecto y una vez y para siempre. Entonces no podemos esperar otro templo, no podemos esperar otro sacrificio, porque Yahshua, el Hijo de Yahweh, ya dio su vida una vez y para siempre. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre al lugar santísimo. ¿Cuál? El de Yahweh, el del cielo, habiendo obtenido la eterna salvación. La escritura es clara. Muchos están predicando un tercer templo. No es de Yahweh el tercer templo, porque el templo celestial ya entró el Mesías. Se presentó al Padre y dijo: Padre, ya he sido como cordero sacrificado al matadero, he derramado mi sangre, tú has perdonado los pecados de tu pueblo una vez y para siempre. Por lo cual, todo aquel que esté en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí hechas nuevas, y ya no hay maldición, no hay condenación, no hay pecado que nos condene. Si la sangre de los animales purificaba los pecados, cuánto más la sangre del Mesías, de Cristo, mediante el Espíritu de Yahweh, que se ofreció a sí mismo sin mancha ante su Padre. Mediante el Espíritu Santo de Yahweh se ofreció a sí mismo. O sea que el Espíritu de Yahweh lo fortaleció hasta la muerte. Y el Espíritu de Yahweh lo resucitó al tercer día. Y nos limpiará de todas las obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Aquel que camina sin Yahweh, sin el Salvador, su vida es muerta. Esas son obras muertas. Es cuando un ser humano vive la vida, hace sus cosas, pero no tiene la vida eterna, no tiene perdón de pecados, no tiene salvación, no tiene al Mesías, no tiene a Yahweh. Por eso, el Mesías es el mediador de un nuevo pacto, según la Torá de Yahweh. Porque la Torá de Yahweh dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Entonces, vamos a ir terminando. Y vamos a leer en el versículo 23, cuando dice ahí: el sacrificio del Mesías quita el pecado. El sacrificio de nuestro amado Yahshua quita el pecado. Entonces vemos que el capítulo 8 y 9 es claro con respecto a lo que el Mesías hizo y cómo Moisés y Aarón hicieron una sombra de lo que luego sería el Mesías. Dice el versículo 23: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueron hechas así, pero las cosas celestiales mismas fueron mejores. Es decir, que lo que se hizo en la tierra fue necesario, pero aún mayor son las celestiales, porque lo celestial rige lo natural. No entró el Mesías en el santuario hecho por mano de hombres, figura de lo que sería
verdadero o celestial, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante el Padre. O sea, que el Mesías no se presentó en un Mishkan terrenal, en un templo terrenal, sino que delante del templo de Yahweh, por todos nosotros. Y si esto lo entendemos, esto es maravilloso. Porque acá vemos el amor de nuestro Mesías. Entonces fíjense que acá el autor de Hebreos nos habla de la importancia de entender del sacrificio de nuestro amado Mesías y de lo que él hizo luego de haber resucitado. Cuando él resucita y se presenta con María y con las mujeres en ese momento, cuando dice no me toques porque no he subido al Padre, cuando él dice no he subido al Padre, cuando él asciende y él dice volveré, cuando los ángeles lo vienen a buscar y se va, y a los discípulos le dice voy a volver por ustedes, ¿a dónde va él? Va al cielo. ¿Pero dónde? Va al Mishkan celestial. Va al trono de Yahweh, va donde está su Padre y se presenta. Por eso, Apocalipsis 4, cuando se ve al Cordero inmolado delante del trono de Yahweh, ahí estamos viendo lo que sucede luego que Él asciende al Padre. Y luego Él es digno, en el capítulo 5 de Apocalipsis, de abrir el rollo. ¿Y cuál es el rollo? Todo lo que serían los juicios de Yahweh sobre la tierra. Miren lo que dice Hebreos 7:25. El Mesías nos salvó perpetuamente. Ya no hay más sacrificio que hacer. Ni nosotros, ni un templo, ni un animal. Ya Él hizo todo por nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como lo hizo los sumos sacerdotes en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Qué maravilloso es esto. Se ofreció una sola vez. Por eso, cuando el autor de Hebreos habla de la apostasía y dice, ya no hay otro sacrificio. Si vos conociendo la verdad te vas a la oscuridad, te vas en la desobediencia y en la rebeldía a Yahweh, ya no hay sacrificio por hacer. Y no entró para ofrecerse muchas veces, como lo hizo los sacerdotes en la antigüedad, en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero no fue así. Versículo 25. Y se presentó una sola vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para perdón de todos los pecados. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez y después venga el juicio. Es decir, el Mesías murió una sola vez, el Mesías dio su vida una sola vez, el Mesías murió una sola vez y el Mesías resucitó una sola vez. Una vez y para siempre. Así como el hombre muere, el Mesías murió. Ahora el Mesías resucitó y Él va a volver. ¿Y quiénes van a resucitar? Los que murieron en el Mesías. Y los que estemos vivos seremos transformados en una nueva naturaleza para encontrarnos en las nubes con Él. Así como el Mesías murió y resucitó, nosotros vamos a morir y resucitar. Los que ya están muertos resucitarán en nuevos seres, transformados en una naturaleza celestial. Y los que estemos vivos también moriremos en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. La vieja naturaleza quedará muerta y una nueva naturaleza celestial
vendrá a nuestras vidas y nos iremos con nuestro amado Mesías en las nubes para estar con Él y con Yahweh para siempre. Amén. Y termino, versículo 28. Así el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos. En otras versiones dice de muchos. En realidad de todos aquel que crea en Él. La salvación vino a Israel, pero todo aquel que crea en Él es perdonado y es salvado. Y miren lo maravilloso del versículo 28. Así el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de todos o de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación al pecado. Miren qué tremendo. Aparecerá por segunda vez, segunda venida, no rapto, segunda venida, no hay rapto. Yo esto lo expliqué, lo enseñé. Aquellos que no saben esto, ahí hice un estudio sobre el rapto. Vendrá por segunda vez sin relación del pecado. ¿Por qué? Porque Él ya no va a venir a dar su vida, sino va a venir con poder, autoridad, a tomar a su esposa, a su novia, para hacer su esposa y reinar. Y termina diciendo, para salvar a los que esperan en Él. Amén. Entonces hasta acá el estudio de esta noche. Realmente el capítulo 8 y 9 es una gran bendición poder estudiarlos y entenderlo. Saber que nuestro amado Mesías es el mediador del nuevo pacto y Él a través de su sacrificio nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Por eso toda la humanidad tiene que entender y tiene que aceptar que para ser salvo, para aceptar al Salvador, para conocer a Yahweh en el mundo venidero, tiene que aceptar a su Hijo y tiene que ser parte del pueblo de Israel. Porque la salvación vino de Yahweh hacia el pueblo de Israel, para las dos casas y para todo aquel que crea. Por eso, cuando Yahweh se reveló con poder y gloria en Egipto, cuando Yahweh sacó el pueblo hebreo de Egipto, aún muchos egipcios dejaron sus falsos dioses y siguieron el verdadero Dios de Israel. Y lo mismo tiene que pasar en estos tiempos. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos. Que Yahweh les bendiga. Gracias por estar conectados. Que el Padre bendiga, los abrace. Y bueno, espero que esta porción, la serie de la Epístola de los Hebreos, haya sido de bendición. Aquellos que no han estudiado los anteriores están en el muro, también estudienlo y van a entender muchas verdades que en la iglesia cristiana nos han enseñado mal. Así que nos queda 2 clases y terminamos todo el libro de Hebreos. Y si el Padre lo permite, mucho más adelante, no sé cuándo, vamos a hacer un estudio profundo, una serie de estudios, capítulo por capítulo, como lo hemos hecho en hebreo, sobre el libro de Romanos. Que el libro de Romanos es un libro que Pablo escribió, que es muy importante de entender. Y luego iremos al libro de Gálatas. Y vamos a ver ahí en el libro de Romanos la palabra ley. Vamos a escudriñar bien esa palabra y vamos a descubrir muchas verdades que realmente nos han enseñado mal. Cuando hablamos de ley, en el libro de Romanos, no habla de una ley refiriéndose a la Torah de Yahweh, a los mandamientos, sino hay 2 leyes. Está la ley de Yahweh, la Torah, y está la ley del pecado. Por eso tenemos que estudiar en profundidad este libro y vamos a entender muchas verdades. Así que Yahweh te bendiga. Gracias, hermanos, buenas noches y nos vemos seguramente en la semana en otro estudio. Shalom, shalom.